Ahora vamos a dar una idea muy general, con dos palabritas en la secuencia del juego. Siempre empieza, como podéis ver, el eje. La primera fase se llama fase administrativa. Hay varios pasos, pero son muy simples y tampoco gastan mucho tiempo. Primero robamos una carta. Luego, si queremos, jugamos una carta estratégica. Luego comprobamos el suministro inicial, donde colocamos marcadores de fuera de suministro, porque en caso de que no se liberen, tienen consecuencias muy graves. Luego tenemos el siguiente paso es acopio de puntos de producción, donde ahí acumulamos puntos tenemos dos bienes, el petróleo y los recursos. Entonces gastamos esos puntos para reforzar unidades, para desmoralizar, etc. Luego tenemos un movimiento estratégico en ferrocarril. Todo eso lo vamos a ver de modo analítico, pero así solo para que tengáis una idea. Una unidad se mueve a través de ferrocarril de una zona a otra. Luego tenemos el movimiento operacional, sea terrestre y sea aéreo, donde nuestras unidades duplican el movimiento y se mueven. Luego pasamos a la fase del movimiento terrestre, que es el movimiento normal. Luego pasamos a la fase de desgaste, que es un mecanismo único en este juego. No sé yo otros juegos de mesa que tengan este mecanismo. Resolvemos la fase de comprobamos la superioridad aérea y terrestre. Y luego tenemos un tipo de resolución del desgaste. Eso hasta aquí casi muy rápido pasa, como vais a ver. Luego es la fase de ataque y luego una segunda fase de movimiento en caso de que digamos Blitz, el Blitzkrieg. Y la fase final donde simplemente comprobamos la victoria y el suministro, tenemos un suministro, chequeo un suministro final y recibimos las graves consecuencias. Vamos a ver todo este plan que hemos explicado de modo a modo, empezando por robo de cartas. Robo de cartas, empezamos, como podéis ver aquí, el alemán, el eje, también depende del escenario, pero en caso de la campaña, toda la campaña, el eje empieza con los dos generales, Claes y Guderian. Vamos a dedicar un vídeo exclusivamente para las cartas. Estamos, por ejemplo, en el turno 1. No tenemos, aquí se ve la carta en qué turno podemos robar la carta. Turno 2, turno 3, 7, 8, etc. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el turno 2, simplemente robamos esa carta y tenemos el derecho de jugarla. ¿Vale? Explicaremos luego qué hacen las cartas. Así de simple es la fase o robo de cartas y jugar una carta estratégica. La siguiente fase es la comprobación de suministro inicial. Porque luego estamos aquí. Porque luego al final también tenemos un chequeo. Los recursos son, las fuentes de suministro son, como podéis ver aquí, para el eje G1, G2, Viena. Y luego las capitales de los países menores y aliados de los alemanes, con Budapest, Sofía. Y para los italianos también, por ejemplo, utilizan Budapest y Bucarest, Rumanía, la capital de Rumanía. Entonces necesitamos trazar una línea hasta estas zonas. Mientras para los soviéticos, vamos a ver aquí, los soviéticos es Siberia, que está ahí arriba, apenas se ve, aquí, pero las unidades tienen que trazar línea hasta Saratov y Kirov, que son estas que ponen S2, S1, soviético 1, soviético 2. Aquí se ven claro. Entonces trazan hasta aquí y en teoría luego van
a través de los trenes de la época hasta Siberia. Esas son las zonas, las fuentes de suministro. Cualquier unidad que no tenga suministro, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que en teoría, por ejemplo, el soviético aquí, la unidad soviética está aquí y consiguen los alemanes así hacer un tipo de redondeo. Aquí, por ejemplo, la unidad queda sin suministro, simplemente colocamos los marcadores auto supply fuera de suministro a cada unidad o incluso en cada, por ejemplo, puerto. Bueno, en este caso el puerto tiene acceso porque está controlado, el mar está controlado por los soviéticos, pero imaginamos en este ejemplo que los alemanes controlan Constanza. Incluso algunos así, centros urbanos, o como aquí en las minas, si queda sin suministro, también colocamos las zonas sin suministros. Entonces, por ejemplo, la ciudad esta, que es muy difícil pronunciarla, el soviético no recibe un recurso porque esta ciudad en teoría está fuera de suministro, si estuviera, por ejemplo, así, los alemanes, ¿vale? O sea, ciudades y unidades se quedan sin suministro. Quedarse sin suministro es malísimo en este juego. Las consecuencias son muy graves porque al final del chequeo final reciben 2 de daño. Y si se eliminan, no van a la caja de aquí, donde pone zonas destruidas, unidades destruidas, sino van ahí arriba, Hibis, y otorgan puntos de recursos al alemán, al eje. Si en caso si es un avión soviético, los alemanes reciben uno de petróleo y uno de recursos. Si es infantería, como en este caso, uno de recursos. Si es blindado, unidad blindada, uno de petróleo. Y luego se devuelven aquí hasta que el soviético las devuelva a sus zonas natales, a los territorios natales. Entonces es un rendirse. Si el eje rinde de este modo las unidades, le conviene mejor que destruirlas a través del combate. Simplemente ese es el chequeo. Otras consecuencias es que una unidad sin suministro no puede hacer nada. Os lo explico muy fácil. Simplemente puede moverse, pero la mitad de su movimiento. Entonces, por ejemplo, a ver si esta unidad, su capacidad es 1. Esta unidad, su capacidad es 2. ¿Vale? Entonces el soviético tiene que liberar esta unidad. Esa ha sido la fase de comprobación de suministro inicial. El siguiente paso es acopio de puntos de producción. Así, muy facilito. El jugador activo, que se llama el jugador de la fase, así le llaman, phasing player, lo llama, es el término del juego. Simplemente contamos cuántos territorios con este icono de petróleo tenemos y cuántos territorios con ese símbolo de que es una fábrica o minas, como en este caso para los soviéticos. Simplemente contamos, por ejemplo, 1, 2, 3, tenemos 3 de petróleo, ¿vale? Y ajustamos el marcador que está aquí, petróleo, 3 de petróleo. Contamos cuántos territorios con iconos de minas y fábricas tenemos, 4 en este caso, ¿sí? Al 4. O sea, así de fácil. Si una zona con petróleo o con minas está fuera de suministro, no recibimos el punto, ¿vale? ¿Qué hacemos con esos puntos? Ahora empieza el paso, la fase de entrada de refuerzos y gastos de puntos de producción. Empezando ahora, en este caso,
con el eje, que es el jefe del juego, tiene varias opciones. 3 opciones, 4, mejor. Primero, comprarse una ficha ofensiva, que es esa aquí. Con esta ficha, que cuesta 2 de petróleo y 2 de recursos, te da el derecho de hacer un segundo combate, un combate, y también un blitzkrieg, por eso tiene el icono este, el trueno. También, como regalo, te da el derecho de quitar el marcador de desorganización encima de 2 unidades diferentes, o en caso que tienen una unidad enemiga al lado, de una enemiga. Vamos a ver, dar un ejemplo. Me compro la ofensiva, que es esta, y puedo quitarme el marcador de desorganización de esta ficha porque está en el frente, o sea, en la primera línea de combate tiene adyacente una unidad soviética, o puedo quitarme 2 que no estén al lado de una unidad enemiga, que no está en el frente. Por ejemplo, aquí me quito este marcador y el segundo. Vale, muy simple. ¿Qué más puedo hacer? Puedo quitar, si es infantería, comprarme o gastarme 1 de recurso para quitar, o si es una unidad blindada y caballería, 1 de petróleo, y quitarme de encima la ficha de desorganización. Así que gasto 1 y digo, esta ficha aquí la quito. Así de simple. Otra opción es mejorar la unidad. Si es infantería, 2 de recursos. Si blindado de infantería, recurso y petróleo. Y si es avión, 2 y 2. Cuesta bastante. Entonces, digamos que esta unidad está así dañada, está, como decimos, en cuadros, porque en este caso es fuerza completa. Este es cuadro. Entonces, gastando 2 de recursos, como podéis ver aquí, y si estamos a 3 de distancia de un territorio con ferrocarril, como aquí, se puede dar la vuelta y hacerse así más fuerte, ser una unidad ahora con fuerza completa, como se llama. Además es mucho más potente. 4 combate, 5 movimiento, en lugar de 3 y 4. ¿Vale? El requisito es que esté cerca de una estación ferrocarril. Lo podríamos así pensar de modo temático, porque está cerca, entonces los recursos y todo, el suministro, municiones, etcétera, personal, viene a través de las zonas de las capitales, de trenes hasta aquí, y luego suministran a la unidad. Lo mismo pasa con los aviones. Un avión está aquí, a ver, un avión alemán, así, en cuadro, damos la vuelta y ahora es más potente. Siempre que está a 3 de distancia con una ciudad con ferrocarril. Así de simple. Otra opción es, ¿veis ese simbolito? Dice home, casa. Entonces, una unidad destruida, imaginamos que esta unidad está destruida, gastamos, que es infantería. Vamos aquí, infantería, 2 de recursos, si es blindada o caballería 1 y 1. Entonces, se devuelve a la zona de suministro, en este caso del eje, que es G1 o G2. ¿Vale? Para los italianos utilizan Budapest. Rumanos y búlgaros aquí, en sus ciudades natales. Mientras los soviéticos en las zonas de S1, Kirov y Saratov, aquí. Bastante lejos. Aquí y aquí, los soviéticos, ¿vale? O sea, lo que hacemos es, las unidades destruidas se devuelven y ya se preparan para el combate para la siguiente ronda. Ahora bien, eso es lo que podemos hacer.
Hay un costo adicional si la unidad está adyacente de otra unidad enemiga. Está en la primera línea de combate, entonces es mucho más difícil llegar ahí hacer llegar los suministros, municiones, etc. Por ejemplo, esta unidad es infantería, queremos así recuperarla o si queremos mejorarla, necesita 2 de recursos y uno más porque está al lado up front, en el frente, para recuperarse, mejorarse y darle la vuelta, ¿vale? Porque está cerca, adyacente, aquí. Así de fácil es el suministro, en esta, la producción, digamos, los gastos. Si no hay nada que... Bueno, la única condición es, como en muchos juegos, y además es muy lógico, si la unidad está fuera de suministro, no podemos hacer nada, ¿vale? No llegan, en teoría, y como es lógico, ni municiones, ni personal, ni nada. La siguiente fase es el movimiento estratégico a través de las líneas ferrocarriles. Escogemos una unidad, solo una, que esté, claro, que tenga suministro, que no esté desorganizada, y de una zona, por ejemplo, con ferrocarril, aquí, viaja, todos los hexágonos deben estar libres, o estar bajo el control alemán en este caso, hasta otra zona con estación ferrocarril. Y simplemente el diseñador nos dice que nos puede ayudar si damos la vuelta, que indica que la unidad ya se ha movido, entonces no se puede mover de modo operacional o de movimiento normal. Eso es muy práctico, sobre todo cuando recuperamos nuestras unidades a sus zonas natales, aquí en Berlín por ejemplo, y luego con un movimiento ferrocarril ya está muy cerca en el frente. Y mucho más práctico es para los soviéticos, que van a tener un montón de pérdidas al principio, como es así temático, porque vienen aquí, las unidades recuperadas, utilizan el tren y ¡pam! Aquí o aquí. Claro, como es lógico, esta zona tiene que, todos los hexágonos deben así ser libres, limpios de control alemán, etc. Y claro, aquí también tiene que ser, la estación donde van, tiene que ser libre. Una unidad, repito. Ahora pasamos al movimiento aéreo o terrestre operacional. En muchos juegos se llama movimiento estratégico. Movemos cualquier unidad siempre que no esté desorganizada. Con este simbolito, que es una pesadilla para todos, no podemos movernos así. Cualquier unidad, bueno, no podemos estar adyacente de una unidad enemiga, estamos en este caso en la primera línea. Cualquier unidad se mueve con el doble de movimiento. Entonces, esta unidad se mueve con 3, hasta 6, aquí hasta 10, aquí hasta 6, aquí hasta 10, aquí hasta 8, ¿vale? Y tienen que estar, todos los clavos tienen que ser también libres o bajo el control alemán, en este caso, para movernos el doble, ¿vale? Y también el diseñador nos dice que nos ayuda si giramos la unidad, así que no puede moverse en la fase de movimiento normal, que es la siguiente fase. Entonces solo esa es la condición. El requisito es que no esté desorganizada, que no tenga este simbolito, este icono aquí. Lo mismo pasa con los aviones, simplemente doblan su capacidad hasta el 10 entonces, en este caso. De un aeródromo, que es este de color blanquito aquí, puede llegar a otro de color blanquito,
pero no que no esté al lado de otra unidad enemiga. ¿Vale? Las ciudades también en teoría tienen aeródromo. ¿Vale? Hasta movimiento 10. Pasamos con todas esas fases, ya las ejerce el alemán, ¿vale? El eje. Y pasamos a la siguiente fase, que es el movimiento normal, digamos, terrestre. Aquí tenemos en cuenta solo el número el segundo número, entonces no puede moverse entonces hasta 3, o esta unidad hasta 4, o esta unidad hasta 5. Simplemente movemos y giramos las unidades que hemos movido. Aquí el movimiento es bastante particular. Nos ayuda bastante esta ficha. Depende del tiempo. También. Cuando el tiempo está despejado. En territorios abiertos. Este tipo de amarillo, digamos. Cuesta 1. Con otro tipo de tiempo, congelado, nieve o lluvia, 2. Cuesta 2. Los sitios urbanos siempre 1. Siempre. Fortalezas y ciudades que son así, estas de color gris, porque el ejército y los blindados, caballería, les resulta bastante fácil así marchar, ¿vale? El territorio difícil cuesta siempre 2, siempre, cualquier tiempo. Son los bosques y las colinas. Bosques, colinas. Y un territorio muy complicado, muy difícil, pesado, difícil, que son los pantanos y la montaña, donde no pueden llegar los tanques, las unidades blindadas. Siempre cuesta también 2 con cualquier tipo de tiempo. Entonces, en teoría, el tiempo está despejado y nos movemos. Movimiento 1, 2, así de simple. Pero ahora hay que tener en cuenta el concepto de zonas de control. Cualquier unidad tiene zonas de control. Ahora está el río aquí, lo podéis ver. Entonces, zona de control no puede ejercer. Puede ejercer aquí, aquí, aquí. Pongo las fichas para que se vea mejor. ¿Vale? Esta unidad tiene estas zonas de control. Esta unidad aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 zonas de control. ¿Vale? 5, todas esas. Porque no tiene ríos. Digamos que estamos aquí. Para entrar en una zona de control enemiga, bueno, os lo voy a hacer para que os ayude. Zona de control, aquí es el río, ¿vale? Entonces no tiene zona de control. Zona de control también aquí, zona de control también aquí, ¿vale? Una unidad, aquí es el río, cuando entra, no tiene ninguna penalización. El movimiento, el coste es 1. Igual hago así un poco de zoom. Vale. Ahora, si estoy ya en una zona de control enemiga y quiero ir a otra zona que está bajo que también es zona de control enemiga, como en este caso, sea a través de esta unidad, sea de esta, me cuesta 1 el movimiento normal, 1 porque estoy ya en una zona enemiga, y 3 para entrar. Entonces este movimiento aquí, cuesta 3. 1, no sucede nada porque ahora entro, pero para salir, 1 el normal, el coste normal. 1 adicional porque estoy ya en una zona de control, y otro adicional porque entro en otra zona. Vamos a ver otros ejemplos. 1 de momento. Es río, no pasa nada. 2, 3. Aquí no puedo. Aquí puedo 4. Aquí no puedo 4. Aquí no puedo 4. Porque necesito pagar. Porque salgo de una zona enemiga. Necesito uno más. Vamos a hacerlo más claro. 1. 2 para moverme. 3 aquí. 1.
2, 3. ¿Vale? Entonces, a ver otra unidad. Si tengo aquí 1, 2. Ya, no puedo. 1 y no puedo salir ni aquí, porque aquí, zona de control, necesito uno para moverme, uno por esta zona y otra para esta zona. Entonces tampoco aquí puedo salir, porque tengo que pagar 2, porque estoy ya en una zona. Entonces, al entrar en una zona de enemiga, no pagas. Luego, cuando ya estás y quieres salir, pagas punto de movimiento para salir y otro como penalización, ¿vale? 1, 2 para moverme y 3 para pagar eso, no se mueve. Por eso, cuando estamos fuera de suministro y cortamos por la mitad del movimiento, en teoría, si una unidad así está en cuadro, prácticamente no puede moverse. Incluso aquí, así. Igual una unidad como esta que tiene un movimiento de 6, la mitad es 3, sí que puede, por ejemplo, retroceder, ¿vale? Así es el movimiento terrestre. Al principio igual os parece un poco complicado, pero vais a ver qué es la clave de este juego. En qué zona estoy, sea para hacer dificultar al enemigo, sea para la fase de desgaste que vamos a ver en el siguiente vídeo. Es muy importante, es un juego muy táctico que se basa mucho en el movimiento. Entonces hay que tener en cuenta todas estos conceptos. Zona de control. Atención con los ríos. No conceden, no otorgan zonas de control. Si es invierno, los ríos están congelados, entonces sí que otorgan, ¿vale? Entonces, zona de control, zona de control, zona de control, zona de control, en caso del invierno. Así es el movimiento y también damos la vuelta a las unidades. Así es toda esta fase, la fase administrativa. Con dos palabras, robamos una carta, si la carta tiene este turno, ¿vale? Si no lo tiene, no robamos nada. Jugamos una carta. Luego, chequeo de suministro inicial. Colocamos simplemente los marcadores. Luego, recibimos puntos de producción. Atención con los que están fuera de suministro. Gastamos o sea, igual queremos ahorrar un poco algunos puntos, ¿vale? No se pierden simplemente. Tiene un tipo de administración el juego. Puedes ahorrar para las siguientes fases. Luego un movimiento optativo, claro, a través de ferrocarril, una unidad solo. Luego movimientos operacionales de los aéreos, de los aviones y las unidades, optativo también. El movimiento que sí que ahora, ya que podemos entrar en zonas enemigas, tenemos que tener en cuenta las zonas de control, mientras en las operaciones no llegamos cerca de adyacente de zonas enemigas, no nos importa. Claro, igual fuera de el cuento es lo mismo, unidades fuera del suministro o desorganizadas, claro, no pueden moverse. Atención, ¿vale? Creo que también es muy lógico. Y ahora vamos a ver la zona de desgaste, que es un mecanismo excepcional según mi punto de vista.